en CDN. Buenas noches, familia, amigos, bienvenidos a esta su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Soy Lilith Lebron y tengo un co-host invitado. Él es protagónico, me ha encantado porque me dicen que hacemos bien, como así una parejita televisiva. Bartolomé Pujals. Bueno, queridísimo, obviamente ustedes saben que ha sido uno de los candidatos más queridos y más debatidos en la farándula política y perdona que no es farándula. Y hablamos obviamente de un representante digno del país que queremos. Un joven que, bueno, es una promesa ya cumplida. ¿Cómo tú estás, Bartolomé? Muy bien, con gran placer de compartir contigo. Lástima que sea por esta vía, fruto de la covidianidad, pero como hablábamos por el aire, tú y yo estábamos entrenados desde antes para la pandemia. Estaba muy cuevado. Sí. Bartolomé, tantos temas que tratar contigo, pero obviamente tenemos que arrancar por lo más importante y es el tema de lo que implica aumentar la densidad habitacional. Y la, digamos, modificación de esa ordenanza número 85-09 en función de las dificultades que ya tenemos, Bartolomé, porque tenemos una ciudad donde antes habían casas, varios de nuestros polígonos centrales y otros, circunscripciones donde ahora hay apartamentos multitudinarios y tú sabes que las callecitas son las mismas y los acueductos son los mismos. En fin, que uno lo ve y uno dice, ¿cómo se puede? ¿Qué opinas tú sobre esto? Mira, nosotros hace meses que hemos estado advirtiendo precisamente sobre el peligro de lo que ya ocurrió, de que se le diera un golpe a la ciudad, aumentando la densidad en la circunscripción 1, sin resolver primero los problemas de la ciudad. Para los televidentes que quizás no sepan qué es esto de la densidad es la cantidad de habitantes que existen, que viven, que habitan en 1 kilómetro cuadrado. En el caso del Distrito Nacional, la densidad del Distrito Nacional es de 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que alguien tenga una referencia y diga, bueno, eso es mucho o poco. Bueno, la ciudad de Nueva York tiene 10.000 y pico de habitantes por kilómetro cuadrado. Pero eso es la ciudad de Nueva York. La circunscripción 1, donde se implementará esta ordenanza, esta modificación, tiene unos 7.700 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué es lo que quiere decir este aumento de la densidad? Bueno, que los desarrolladores inmobiliarios podrán construir más unidades departamentales donde antes podían construir menos. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, de que para aumentar la densidad primero tenemos que mejorar la ciudad, porque aumentar la densidad implica más tapones, más contaminación, más saturación de los servicios básicos en una ciudad que hay que decir que de que aquí cae una gotita de agua, se inunda porque no tenemos un drenaje pluvial, porque no tenemos alcantarillado, porque hay un problema serio, grave, de urgencia, de acceso a agua potable. Yo vivo, por ejemplo, en El Millón y yo no tengo acceso a agua potable. Aquí en el edificio donde yo vivo es por pozo. Entonces, el año pasado, en el 2019, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial? Bueno, es la carta de ruta de la ciudad. Establece un diagnóstico de los problemas que tenemos y dice lo que tenemos que hacer para resolverlo y para que podamos tener una ciudad habitable. Y una de las cosas que dice este plan de ordenamiento territorial es que si nosotros seguimos aprobando medidas como esta, la ciudad en el 2030 va a colapsar. Yo soy de lo que cree que esta ciudad ya está colapsada, porque aquí esta ciudad es intransitable, no hay equipamientos en términos de servicios básicos, el tema de los residuos sólidos siempre es la misma historia, de que todos los alcaldes... Bartolomé, tú que hablas de los equipamientos, una cosa de verdad vital. Aquí hay unos edificios de cantidad de pisos y los bomberos de nosotros no tienen escaleras que lleguen. O sea, para empezar, hay de verdad, un riesgo enorme a la vida de aquellas personas que están encaramadas. Vamos a hablar claro, o sea, pagando lujo. Y como tú decías, muchos de estos desarrollos inmobiliarios que se han hecho en lugares en donde había una casa, donde habitaba una familia de 5 o 6 personas, y ahora te meten en ese edificio de apartamentos 20 familias. Eso en términos de lo que tiene que ver con los sistemas de más energía, de los sistemas de electricidad, de alcantarillado y drenaje sanitario, evidentemente va a saturar la cobertura y el funcionamiento de esto. Entonces, lo que nosotros hemos dicho de que este ayuntamiento, este Consejo de Regidores, en 7 meses que tiene, la medida más importante que dicta, lo dicta en contra de la ciudad. Y lo dicta en contra incluso del mismo plan de ordenamiento territorial que aprobaron. Porque hay que decir que el Consejo de Regidores de hoy
la mayoría de esos regidores son los mismos regidores de la pasada administración encabezada por David Collado, y fueron los que aprobaron un plan de ordenamiento territorial, que dentro de las cosas que dice es que para poder aumentar la densidad hay que tomar en cuenta índices como el índice de edificabilidad, de ocupación, índices que no se han hecho porque ese plan fue aprobado apenas el año pasado, y porque aquí, mira lo que pasó en el día de hoy, por ejemplo, que se generó un derrumbe en la zona del Leopoldo Navarro con Bolívar. Y lo que hemos visto es que esto pasa por la falta de autoridad, por la falta de regulación, por la falta de planificación. Esta medida fue aprobada a pesar de que todas las juntas de vecinos se opusieron a ellas, de que desde febrero, mira, se hizo en medio de una pandemia, una vista pública por Zoom, que se aprobó un reglamento para que pueda hacerlo, y entraron 52 personas, y de esas 52 personas que entraron ahí, 32 eran regidores, es decir, no era representativa, y los otros eran miembros de asociaciones de desarrolladores inmobiliarios. Entonces, contrapelo de todo lo que la gente se ha opuesto, por lo menos la ciudadanía organizada que está más atenta a este tipo de cosas, el Consejo de Regidores le dio un golpe a la ciudad. Y por eso yo siempre dije durante la campaña de que del problema de la ciudad de Santo Domingo es un problema político y no un problema técnico. Y esta situación me ayuda a ilustrar bastante bien a la gente esto. ¿Por qué? Porque fíjese cómo un grupo de desarrolladores inmobiliarios tiene más fuerza que las juntas de vecinos y que los ciudadanos que están tratando de tener una ciudad habitable. Fíjense que es fácil, un consejo de regidores aprueba medida para ellos y no para la ciudadanía. Y fíjate que es una contradicción que teniendo nosotros espacio para crecer horizontalmente sin realmente crear este caos de tránsito que tenemos, digamos, en los polígonos centrales y en las circunscripciones más habitadas, ¿qué contradicción es que en lugar de expandir la ciudad y ampliarla para que de hecho incluso haya, digamos, más facilidad de transporte y más desarrollo horizontal, lo que hagamos es seguir apilando a la gente como si fuera hacinándola, aún fuese en, digamos, torres con piso de mármol, están hacinados. O sea, son cosas que de verdad no hacen mucho sentido y veremos cómo se siguen desarrollando, pero obviamente la normativa y la guía por donde vemos que se está encauzando el asunto no plantea una solución, Bartolomé, esa es la pura verdad. Y no se puede hacer elevado por ahí, o sea, no hay manera de hacerle, o sea, no, porque otra de las cosas es que si tú te fijas, esto es una ciudad, cuando digo servicios básicos en términos generales, aquí el transporte colectivo no funciona, porque la ciudad de Nueva York es una ciudad altamente densa, pero tiene un sistema de transporte envidiable, un sistema de transporte que lo utiliza todo el mundo. Así también, Bartolomé, que no caben aquí, mira. Claro, no caben. claro, entonces, si nosotros no cambiamos el modelo, primero, no resolvemos estas cuestiones esenciales, la zapata de la ciudad, para que esta ciudad pueda ser habitable, porque la densidad como tal no es mala en sí misma, porque el problema es que si no se resuelven los problemas para que la ciudad sea densa, entonces lo que vamos aquí a convertir esto en un caos, porque si tú no tienes ni siquiera acceso a agua potable a tu casa, solamente hay que poner cualquier interactivo en la mañana en programa de radio para que tú veas y que abran las líneas telefónicas en el Distrito Nacional, y te prometo que de 10 llamadas, por lo menos 5 o 6 llamadas de eso van a ser reclamando porque no tienen acceso a agua potable. Entonces, aquí hay un problema serio de contaminación del agua que hay en el subsuelo. Imagínate esa bomba para subir a 27 pisos, claro, que antes había una sola casita ahí, o dos casas. O sea, realmente es una proporción muy forzada. Entonces, las políticas públicas tienen que ser para mejorar la vida de la ciudadanía. Si hay un lugar en donde tiene que aumentar la densidad, más que en la circunscripción 1, para poder garantizar desarrollo, para poder garantizar inclusión, es, por ejemplo, en la circunscripción 3, en la circunscripción 2, pero ¿qué pasa? Los desarrolladores inmobiliarios no quieren ir a hacer apartamentos para allá. ¿Por qué? Porque eso implica hacer desarrollos, inversión por parte de ellos y por parte del sector público, que no lo quiere hacer. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, nosotros nos hemos unido a el reclamo de ciudadanos que están organizados en diversas juntas de vecinos, de algunos regidores que votaron en contra y que pusieron la voz de alerta, como es el caso de Neris Martínez, que es una regidora de la circunscripción 1, que votó en contra y evitó hasta que pudo, pero una golondrina no hace verano. Y nosotros lo que estamos ahora en un proceso, primero, de concientización al de la ciudadanía del problema de esta medida para buscar la forma de generar una conciencia ciudadana para lograr revocarla. Y en segundo lugar, estamos en un proceso de análisis y estudio para impugnar esta ordenanza por vía judicial, conforme establece la ley,
para tratar de revocarla y lograr que la ciudad no siga caminando por el sendero del caos y el desorden y de la falta de planificación. Bueno, pongamos esperanza de verdad en que haya un criterio de colectivo, de evolución y de verdad de sentido común literalmente en las autoridades para evitar, digamos, este tipo de medidas que la verdad no nos hacen lógica ninguno. Tú sabes, Bartolomé, que tengo varias cositas que preguntarte, no te puedo dejar ir. Claro. Primero, qué te pareció la audiencia en el caso Antipulpo? ¿Y qué perspectivas, tú como un joven político, una promesa, digamos, de la política dominicana, qué perspectivas a futuro tú ves de este tipo de situaciones y en particular de esta audiencia y este caso? Yo creo que el resultado de este proceso que comenzó con la imposición de las medidas de coerción en el caso de Antipulpo, primero es una gran ganancia de la ciudadanía que en los últimos 10 años ha estado movilizándose en contra de la corrupción y la impunidad, y que en el 2017 tuvo su epítome con el proceso que conocimos como la Marcha Verde, que fue un proceso sin precedentes, un parteaguas en la vida dominicana, en la historia republicana, en donde se le dijo basta ya a un modelo en donde la corrupción y la impunidad son características fundamentales. Sin esa lucha, sin esa ciudadanía organizada, vigilante, que luego se dio cita en la Plaza de la Bandera y que está silente y que ante cualquier resbalón está pendiente para que la clase política sepa que tiene que reformarse, no hubiese sido posible, porque a veces las cosas no dependen ni siquiera de la voluntad de un hombre, de una mujer, de un ciudadano, sino de un contexto. Como decía Gasset, el hombre es él y sus circunstancias, y las circunstancias han llevado a que no pueda ser posible no castigar la corrupción, para no determinar definitivamente con el tema de la impunidad. Yo creo que esto abre grandes perspectivas, le permite a la ciudadanía recuperar la esperanza, saber de que los consensos sociales que estaban rotos se pueden comenzar a reconstruir. Quiero también esto vincularlo con el paquete de medidas que, por ejemplo, el presidente de la República presentó en el día de ayer a propósito de celebrarse y conmemorarse el Día Internacional contra la Corrupción, en donde se vio claramente que hay una voluntad política de cambiar y de dejar un legado institucional duradero para que la justicia sea independiente, para que la justicia no vuelva a ser un comité de apoyo, un comité de base de un partido político. Que no la secuestre. Claro, y yo creo que eso va a permitir que sin lugar a duda podamos plantear nuevas conversaciones sobre temas que antes era imposible discutir porque estábamos inmersos en la lucha por preservar la democracia. Y fíjate que hay algo importante que yo como joven quiero que tú se lo digas a la gente que nos sintoniza y a la población joven sobre todo y vulnerable, que dice, bueno, eso lo sacan ahorita. O sea, la pura verdad, para manejar, como lo decía doña Milagros Ortiz Bosch recientemente, para manejar realmente el flagelo de la corrupción, necesitamos institucionalidad y penas y consecuencias, un régimen de consecuencias, porque si la gente le pierde la confianza a la consecuencia, entenderá que puede delinquir sin mayores, digamos, vuelvo y repito, sin mayores, digamos, reparos. Y de verdad, seriamente, yo espero que el pueblo, no con ánimo de circo, literalmente que no, el pueblo sí pueda percibir que hay una justicia que de verdad castiga el que prevarica del Estado, porque seriamente estamos pagando la clase media, Bartolomé, que es la gente que va a la Plaza de la Bandera en mayoría, una clase media de muchos niveles, óyeme, está trabajando duro y no le da ni bien para cubrir la canasta, ni pagar la escuela, tiene que ser privada de mí. O sea, es una clase media que estudió golpeada, muy pocos resultados y que tiene que pagar mucho impuesto. Y un impuesto como el ITEVI que no es igualitario ni equitativo tampoco. Entonces, claro, contar con todo. O sea, es en verdad un momento de mucha transformación. Se necesitan, digamos, resultados en el ambiente de justicia y también en la política impositiva y en el manejo, digamos, de esa clase media. Yo le pondría muchísima atención a la clase media, literal, porque está bien golpeada y frustrada. Yo creo que sí, que como tú dices, mira, la democracia es una promesa de libertad, de felicidad y de prosperidad. Y lo que estaba ocurriendo era que nosotros, cuando tú vives en democracia, porque se supone que tú viviendo en democracia entiendes que vas a tener posibilidad de desarrollar tu proyecto individual, el de tu familia, en el colectivo. Y esas son las razones por las que uno obedece, pero llega un momento en que dice, bueno, pero esta gente que uno eligió se agencia privilegios para ellos,
rompen las normas que establecimos, ese contrato social que nos rige. Y yo lo que creo que hay derecho a ser escéptico, porque la clase política, la vieja política nos ha fallado muchas veces, pero yo creo que el diablo está en los detalles. Y cuando uno verifica los detalles, por ejemplo, de un proceso como este, a diferencia del proceso de circo que fue el de Odebrecht, por ejemplo, te lo digo como abogado, cuando salió la medida de coerción y luego la acusación de Odebrecht, yo inmediatamente dije con dolor que ese proceso se iba a caer, porque fue un proceso organizado para garantizar impunidad. Ahora, cuando yo vi esta medida de coerción, que la leí, que pude estudiar, que pude verificar en la dimensión y la magnitud de esa investigación, me di cuenta de que real y efectivamente aquí hay una voluntad política para llevar esto a las últimas consecuencias. Tú nunca has escuchado que en un proceso judicial que tenga que ver con corrupción se haya mencionado tanto la figura de un expresidente de la República con nombre y apellido y la figura del Poder Ejecutivo. Eso deja claramente una señal de que aquí no va a haber borrón y cuenta nueva. Ahora, eso depende, ¿saben de quién? De nosotros los ciudadanos, de que tenemos que mantenernos vigilantes, de que tenemos que mantenernos mirando a que la clase política haga lo que tenga que hacer, porque si no, volveremos a las calles. Y yo creo que este es un momento de entender que se están dando pasos en eso. Yo me siento bastante... Estamos mirando. La clase media y el pueblo dominicano está mirando. Mira, yo me siento esperanzado en la dirección que se ha tomado la justicia y que ha tomado las medidas que en ciertos puntos ha dado el gobierno en materia de institucionalidad. Qué bueno. Mira, Bartolomé, se nos va el tiempo, pero quiero que me digas un sí o un no para cerrar. ¿Estás de acuerdo con la medida de, digamos, reducir significativamente al 50% las asignaciones a los partidos políticos fruto de esta crisis que estamos viviendo? Sin lugar a dudas. Y la vieja política que se está oponiendo a eso le va a pasar el pueblo factura porque está desconectado de la realidad. Si ellos quieren si se niegan a reformarse, la gente lo que va a decir, es para afuera que van también. Ya lo dijo Bartolomé Pujas, ya lo saben, así es que vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Vamos a cerrar ahora directico, atiende Bartolomé, con el queridísimo John Wayne de La Familia y su rap y noticias, ¿ok? Un resumen de todo lo que pasó en la audiencia en el mejor estilo de rap y con ese periodista rapero que nos damos. Así es que disfrútelo y de ahí seguimos con más del contenido. Esta semana se conoció medida de coerción sobre los funcionarios acusados de corrupción. 3 días de audiencia, eso fue una exhibición. Lo del pulpo fue el toque de queda de la nación. El Ministerio Público llevó 6 cajas de prueba. El contrato alcanzó, eso era un sálvese quien pueda. El juez dijo a la defensa, no quiero cuento ni leva, sea breve que no hay permiso para el toque de queda. ¿Tienen miedo? Lo voy a llevar a iniciar el 2x1 que como Santiaguera va a trancarlo 1 a 1. Mientras pasaban los días más subía la presión. Lo acusado con mareo, azúcar, hipertensión. El abogado de Fernando Rosa habló hasta de Nuria, que este proceso lo que ha sido una injuria. Alexis Medina habló hasta bonito, pero el juez no cogió ese y lo metió preso igualito. 3 meses para Aquiles Christopher, para Pagán, José Santana y Suriela, eso también lo trancaron. Fernando Rosa, Alexis Medina no puede faltar, y a Magali y a Freddy Hidalgo para su casa lo mandan, pero pagando 10 melones. El vocero fue el Tecachi. A mí tampoco me gusta esa diligencia.